Me voy a poner el reloj. Para... Bueno, tú soy opositor, con lo cual... Sí, no, la cabeza. 10 minutos, de reloj. Bueno, pues nada, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias a la organización y a todos los que estáis aquí, a todas las que estáis aquí, porque un sábado por la mañana no es sencillo. Yo voy a intentar ir muy rápido, voy a lanzar una serie de ideas que creo que tienen mucho debate. Lo primero que quiero hacer es daros, sinceramente, las gracias por vuestro trabajo, porque en muchas ocasiones los jueces no tenemos las herramientas suficientes para llegar a una condena o para llegar a una responsabilidad civil, para llegar a una instrucción correcta de un determinado asunto, y si en muchas ocasiones llegamos a hacerlo es gracias a la labor que vosotros y vosotras realizáis en vuestro día a día. Lo digo porque no suelo hablar en foros como este foro, suelo hablar en foros jurídicos y aprovecho, por tanto, la ocasión para eso. Lo segundo que quiero decir es que la perspectiva de mi exposición es una perspectiva victimológica. Yo sé y asumo de forma férrea que tengo que respetar plenamente los derechos del investigado, que la presunción de inocencia es un derecho fundamental, pero yo quiero centrar mi análisis en lo que siente una víctima y en cómo nosotros, los jueces, podemos ayudar a que esa víctima pase el trance, porque afrontar un proceso judicial, sin duda alguna, es siempre un trance. ¿Qué detecto yo como juez? ¿Qué necesito yo como juez? Voy a lanzar una serie de ideas. Lo primero es la dificultad de conectar, de unir los tiempos de la víctima con los tiempos judiciales. Ahí tenemos un problema grave, lo tenemos. Yo necesito, como juez, a una víctima empoderada, que venga fuerte al proceso, pero eso es en el mundo del deber ser. Eso no es así siempre, en la mayoría de las ocasiones, de hecho, no es así. Nosotros tenemos un precepto, que ya han citado anteriormente, que es en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que nos limita a los jueces el plazo de 1 año la instrucción de un proceso. En muchas ocasiones un abuso sexual, una agresión sexual, un maltrato habitual no es fácil de instruir en tan poquísimo tiempo. Tenemos un choque de los tiempos legislativos, los tiempos judiciales y los tiempos de la víctima. Y creo que es el foro para que pongamos encima de la mesa qué está ocurriendo y qué soluciones positivas y de ayuda a la víctima podemos hacer en este sentido. Quizá el legislador esté siendo ya permeable a esta idea que estoy poniendo encima de la mesa. Recientemente se modificó la prescripción. La prescripción es el tiempo que tiene que transcurrir para que se pueda perseguir un determinado delito. Y lo que nos ha dicho, y creo que con mucho acierto en el año 2021, es que cuando la víctima haya sido menor de edad y haya sufrido, por ejemplo, una agresión sexual, la prescripción comience a contar cuando tenga 35 años, no cuando cumpla la mayoría de edad. Se le da un plazo de tiempo para que pueda madurar, para que pueda empoderarse, para que pueda restaurarse incluso del trauma que haya sufrido y pueda venir empoderada y fuerte al proceso. Primera idea. Segunda idea. Decía Anabel que sería quizás positivo que la declaración que se hace en el ámbito de una consulta pudiese pasar al proceso. Actualmente eso no es posible. Actualmente o el juez, el fiscal y las partes van a donde está la víctima o la víctima viene a donde están el juez, el fiscal y la parte. Quizá la fórmula del Barnahus sea una fórmula muy positiva, ¿no? Que seamos nosotros los que nos desplacemos. Empecemos por los niños, que ese es el primer paso, pero sigamos ahondando en esa idea. Sigamos ahondando y seamos los jueces, seamos los fiscales, seamos los abogados los que vayamos a donde esté la víctima, si está en una casa de acogida, si está en un lugar, en un recurso determinado, y seamos nosotros los que nos desplacemos para evitar una cierta peregrinación de la víctima y una revictimización institucional que en ocasiones yo detecto que se está produciendo. Tercer aspecto, oímos los jueces lo que vosotros y vosotras nos tenéis que decir. La declaración de impacto. A mí no solo me interesa como juez, como obviamente me interesa cómo se ha producido una agresión sexual, tengo que saberlo, si se ha producido así o de otra forma. Me interesa algo más. Me interesa saber qué impacto ha tenido esa agresión sexual en la víctima, esa declaración de impacto, porque yo quiero fijar un daño moral, quiero fijar una responsabilidad civil, quiero darle los medios necesarios para que esa mujer se restaure en su vida. Y para eso sois esenciales. Esa declaración de impacto ha sido ya recogida por la jurisprudencia. Hay una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la 695/2020, que se centra justamente en eso, la declaración de impacto y la esencialidad del trabajo que vosotros y vosotras realizáis. Dentro de la forma en que nosotros valoramos la declaración de una víctima, tenemos que poner encima de la mesa que no todas las víctimas son iguales y que tenemos que desvestirnos de cualquier tipo de prejuicio previo a la valoración de la declaración. Y me estoy refiriendo a un aspecto que Anabel también ha dicho, la resiliencia. Pues claro que hay víctimas que aparecen en el proceso y que si uno tiene ciertos prejuicios, pues parece que no está contando nada o cómo es posible que cuente una agresión sexual. Incluso yo tuve una de tentativa de homicidio que contaba el asunto como si...
Pues lo hace porque su mecanismo de defensa probablemente sea ese. Seamos permeables, intentemos entender a través de los informes periciales que vosotros y vosotras nos hacéis por qué la víctima se expresa así y por qué ha llegado a esa situación. Otro aspecto victimológico esencial y que viene de vuestra mano, la tardanza en denunciar no significa menor credibilidad y eso nos lo tenemos que grabar a fuego. Si una mujer tarda 15 días en denunciar una agresión, a lo mejor es porque está atenazada del miedo, a lo mejor es porque lleva 15 días sin salir de casa porque teme que la maten. No podemos hacer que ese factor juegue en contra de la víctima y para eso también sois vosotros y vosotras esenciales en vuestro trabajo. Perspectiva, hay que tener perspectiva. Perspectiva de género, perspectiva de infancia, perspectivas de personas con capacidades diferentes. Pongámonos en el sitio de cada uno de ellos e intentemos entender por qué pasa una cosa o pasa otra, o cómo funciona cada una de estas víctimas. ¿Cuáles son los criterios de valoración que nosotros utilizamos como jueces en relación a los informes periciales que vosotros y vosotras nos mandáis? Pues lo primero que decimos es que la prueba de pericial que vosotros hacéis es una prueba de auxilio judicial. Es decir, una cosa es el auxilio judicial, pero la decisión, la facultad, siempre la sigue teniendo el juez. El juez decide, pero el juez decide no solamente en base a una prueba pericial, sino en base a todo el acervo probatorio, en base a la valoración conjunta de la prueba. Y digo esto porque en ocasiones se puede llegar a situaciones que, si lo hilo con lo que decía Sergio de los titulares que a veces nos dan la prensa, leía el otro día en prensa que apareció la huella de un sujeto en un lugar en el que se había cometido un robo y que resultó absuelto. Claro, en principio dice, bueno, pero vamos a ver, si hay una huella en ese sitio, ¿cómo es posible que este señor pueda decir que no ha estado en el sitio y que no ha robado porque se rompió la puerta? Pues resulta que la huella estaba en una lata. Una lata es un objeto móvil. No es lo mismo que esté en un quicio, que esté en una puerta o que esté en el lugar del robo, en un aspecto físico fijo, sino en una lata. Aparte, el señor resulta que era vendedor de bebidas y decía, bueno, es posible que yo haya vendido la lata a alguien y ese tercero esa lata la haya llevado al lugar de los hechos. Y por último tenía una serie de corroboraciones periféricas a través de testificales. Pero fijaos que de una explicación que yo os puedo dar así a vuela pluma y que podéis más o menos comprender, bueno, pues es posible que este señor resulte absuelto. El titular era, aparece la huella en el lugar del robo y resulta absuelto, ¿no? Siempre intentando buscar la confrontación e intentando quizás hacer otra cosa que no informar. Aspectos subjetivos que yo recalco en los informes periciales. La cualificación profesional del perito, el grado de experiencia y hay un aspecto fundamental que yo suelo hacer que es el careo. Es decir, invitaros a que entre vosotros discutáis y lleguéis a soluciones o a confrontaciones y que intentemos saber por qué habéis dicho cada uno una cosa. Porque no es sencillo, es decir, en un proceso judicial en ocasiones tenemos una pericial, pero en ocasiones tenemos 7 periciales y esas 7 periciales se tienen que confrontar de alguna forma. Desde el punto de vista objetivo, las operaciones y métodos que habéis utilizado, el carácter detallado del dictamen, la firmeza de los principios y de las leyes científicas que estáis aplicando y la conexión racional de las conclusiones con las argumentaciones que dais, ¿no? Hay una cosa que no os gusta demasiado, que es que se hagan extralimitaciones jurídicas. Es decir, el perito nos tiene que decir lo que es pericial, lo que es médico, lo que es psicológico, pero no, digamos, extralimitarse a lo jurídico. Y eso, en la medida de lo posible, sí que invito, si me aceptáis el guante, a que eso pues se trate de evitar. Y ahora ya, para cerrar, porque me queda 1 minuto y 48 segundos, voy a hacer una especie de barrido de cosas que se han dicho. Anabel hablaba de la duda razonable. Ahí tenemos un problema, y tenemos un problema porque desde el punto de vista médico, psicológico, psiquiátrico, pericial en su conjunto, vosotros quizás estáis en un plano y nosotros estamos en otro plano. El artículo 24 de la Constitución española nos obliga a condenar solo cuando no exista duda razonable, pero es que el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que eso ya es algo que supera a España incluso, sigue diciendo lo mismo. Ahí tenemos que buscar, hay zonas grises y yo creo que da para debate y ahora lo podemos decir. Decías también una cosa muy interesante, ¿qué pasa cuando uno de los progenitores se niega a que el niño o la niña vaya al psicólogo? Eso está parcialmente resuelto. El artículo 156 del Código Civil, pero además lo digo para que todas las víctimas a las que tengáis acceso lo sepan, porque si existe un proceso de violencia de género y la madre tiene la guardacustodia y además existe una orden de alejamiento, la madre puede llevar al niño al psicólogo y el psicólogo no se puede negar ni puede decir que no lo va a hacer. Y digo que está parcialmente resuelto porque más allá de la violencia de género hay otros supuestos que no están recogidos en la ley. Y por último decía, los internamientos involuntarios. Esa es una quiebra del sistema absolutamente brutal y dolorosísima. El artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, eso hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta porque o es una cosa gravísima o resulta que no es grave y entramos en la tardanza judicial.
Y cuando entramos en la tardanza judicial, el primero que la sufre soy yo. Porque yo, aparte de juez, pues bueno, soy persona, tengo amigos y todos machacan lo mismo. Hay que ver lo lento que son los juzgados, hay que ver... Sí, claro que sí. Tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que Alemania tiene 21 jueces por cada 100.000 habitantes. Y después seguimos anclados en un sistema decimonónico de juzgados, de fax, y eso lo que hace es lastrar los procedimientos. Y sería una cuestión anecdótica, pero resulta que detrás de cada procedimiento tenemos una víctima. Y esa víctima al final es la que sufre todas estas cosas que pasan en los procedimientos. Y ya termino. Decía Cristina, que me precedió en el uso de la palabra, ¿cómo sabemos si una víctima presta libremente su consentimiento en un acuerdo, por ejemplo? Hay una resolución de la CEDAW, de la Convención Europea de Prohibición de Discriminación contra la Mujer, que es la 32/2011, que trata de un asunto de una chica gambiana que sufrió un problema institucional y un problema de divorcio, de malos tratos en Bulgaria. Y se llegó a condenar a Bulgaria porque justamente esta mujer alcanzó un acuerdo, digamos que motivada por la victimización institucional, porque no conocía el idioma, no se le dieron recursos, pero además porque había sufrido una situación de violencia de género. Por tanto, vamos a fijarnos mucho en cómo se llegan a esos mutuos acuerdos y vamos a intentar rascar y ver si detrás de eso existe una voluntad libre o no de la víctima. Y para eso, y cierro ya mi exposición, es esencial la labor que vosotros y vosotras realizáis. Cualquier cosa, pues aquí estoy. Muchísimas gracias.